Bienvenidas, bienvenidos a este vídeo programa. Hoy vamos a hablar de los cátaros, un grupo de hombres y mujeres que siguieron unas creencias bien peculiares y completamente antagonistas a la religión católica de la Edad Media. Hablamos de un grupo, vamos a decir, religioso, porque seguían o se les ubica dentro de la religión cristiana, no católica porque eran completamente antagonistas, pero sí cristiana. De hecho, se presupone que eran descendientes, o ellos se consideraban descendientes de ese cristianismo primitivo, de ese cristianismo original. Ellos asimismo se llamaban los bons homes, les bones dones, los buenos hombres, las buenas mujeres, y su credo, su manera de ver la vida, llevaba implícita características, actos de trabajo personal, de trabajo interno, de dominar las bajas pasiones, de trabajar siempre desde la pureza del ser. De hecho, tenemos que esta gente, este movimiento que se desarrolla sobre todo en el sur de Francia, después crece y abarca muchas más zonas vinculadas a la Occitania. La zona primera, vamos a decir que empieza en Languedoc, pero después se extiende por motivos de que en toda esa zona había muchísima libertad, había mucha permisibilidad en ese sentido, hasta tal punto que el catarismo en el siglo XIII tiene una presencia tan importante que realmente el catolicismo se siente atacado, y ahí hay las consecuencias que hablaremos más tarde. Por tanto, tenemos un movimiento de hombres y mujeres que buscan la virtud, buscan el intentar seguir las enseñanzas de Jesús. Sí que aceptan los evangelios como algo verdadero, aún así no todo el evangelio, sino partes del evangelio. Ellos especialmente tienen una posición muy distinta a la Iglesia respecto a Jesús. Por ejemplo, para los cátaros Jesús no era el Hijo encarnado de Dios, sino que para ellos Jesús era un guía espiritual, por decirlo, por llamarlo de alguna manera, que había venido para enseñarnos el camino. A partir de aquí tenemos diferencias irreconciliables con la Iglesia católica de ese momento, con Roma, con el Papa, y durante años se va fraguando todas estas discrepancias que, aunque al principio pues se intentaron arreglar de una manera, vamos a decir, por decirlo de alguna manera diplomática o dialogante, pero después ya el cristianismo, viendo que no podían hacer nada contra el poder creciente de este catarismo, la Iglesia pasó a las armas. Vamos a hablar de la filosofía, del misterio, de lo oculto de los cátaros, su manera de pensar. ¿Por qué fueron tan peligrosos? ¿Cómo puede ser que un grupo que inicialmente era minoritario, inicialmente eran grupos aislados, llegara realmente a dar la sensación al catolicismo de que era un peligro? Curiosamente, para empezar, tenemos otra gran discrepancia. No tenemos capillas, no tenemos fortificaciones, no tenemos construcciones, monumentos del catarismo. En cambio, es todo lo opuesto en la Iglesia católica. Encontramos de todo y mucho. Si realmente los cátaros no construían, no hay capillas, no hay monasterios, ¿cómo podemos realmente conectar con la energía de los cátaros? Yendo a los lugares en los que ellos realizaron anclajes, en donde había comunidades cátaras. Estas comunidades vivían en el día a día según estos preceptos, según esta manera de vivir y de pensar. Entonces, en estos lugares dejaron una huella energética que, cuando nosotros vamos y hacemos el viaje iniciático al país de los cátaros, al corazón de la esencia cátara, vamos a visitar los lugares donde ellos estuvieron, y que hay veces que sabemos que este movimiento cátaro recibió el apoyo no tan solo del pueblo, siendo sí que muchísima población
pasó al credo cátaro y lo tomó como religión, sino que también nobles que no solo apoyaron a los cátaros, sino que ellos mismos pasaron a formar parte del movimiento cátaro, dejándoles utilizar fortificaciones, edificaciones para el uso religioso, para el uso de este credo. Por eso vamos a ir a lugares en los cuales no se puede decir que era de los cátaros, porque ellos en sí, todo lo material, pues no tenían ningún tipo de interés en acumular posesiones, pero sí que lo utilizaban. Entonces ya vemos una gran discrepancia con la Iglesia Católica. La Iglesia Católica tiene en posesión a su nombre un montón de lugares. Los cátaros no les interesaba nada de eso. ¿Por qué no les interesaba nada de eso? Para ellos sus libros, su gran, vamos a decir, texto sagrado tiene que ver con el libro de los dos principios. Para ellos existían dos principios creadores divinos. Son dualistas, con lo cual entendemos que para ellos había un Dios benevolente, la emanación del cual surgía el espíritu, el alma, para ellos todo lo bueno, todo lo sutil, y había un Dios también creador, malévolo, que era el responsable de la creación del cuerpo físico, de la materia y de todo aquello denso. Por tanto, vemos esta dualidad. A partir de esta dualidad ellos construyen todo su credo, toda su realidad en base a esto. A partir de aquí tenemos un gran axioma, y es que para ellos la salvación no llegaba a través de la fe, como por ejemplo si es en el cristianismo, en el catolicismo, sino que es a través del conocimiento. Y esto ya implica una rotura y un choque brutal con la Iglesia Católica. Evidentemente, el hecho de que la salvación llegue por tus méritos, por tus propios méritos alcanzados por el conocimiento. Hay que pensar en el momento en el que estamos hablando. Entonces, en un momento de superstición, en un momento en que el conocimiento era para pocos, estaba vetado, y depende cómo incluso se consideraba brujería, herejía y demás, en el cual las mujeres no podían tener evidentemente acceso a este conocimiento. Tenemos que, igual que los griegos, con todo el mito de Atenea, que hablaré en otro vídeo de ello, el cual la purificación del alma llega a través del conocimiento, del conocer, del saber interno, de desarrollar esa sabiduría interna que te lleva a la sublimación, a poder alcanzar esa purificación para poder alcanzar la fuente. Ahí tenemos un gran choque con la Iglesia. Otro gran choque con la Iglesia Católica. Los cátaros en esa época predicaban la igualdad entre el hombre y la mujer. Imaginaros, estamos hablando de la Edad Media. No solo esto, en esto fueron avanzados, sino que además no tenían ningún tipo de reproche religioso a la no concepción, es decir, a tener relaciones sexuales sin concebir. De hecho, así como la Iglesia Católica consideraba pecaminoso el simplemente tener relaciones por placer y no para procrear, en cambio para los cátaros era todo lo contrario. Era mucho mejor tener sexo sin procrear. ¿Por qué? Muy fácil. Si resulta que al tener sexo para procrear tú ibas a vamos a decir, permitir que un alma que estaba en un estado puro aterrizara dentro de un cuerpo el cual había creado un dios malévolo, con lo cual era mejor, si tú querías tener relaciones sexuales, no implicar a ninguna alma para que encarnara en ese mundo creado por un, vamos a llamarle diablo, por un mundo, por un ser de baja, por un dios malévolo de baja frecuencia. Por ejemplo, para ellos no había ningún problema en el suicidio, no estaba condenado religiosamente. La eutanasia
cosas que a día de hoy todavía se están debatiendo y que son motivo de disputas. Esta gente lo tenían clarísimo, por tanto, en muchos aspectos vamos a ver que eran grandes avanzados a su tiempo. Evidentemente, ellos en su trabajo diario intentaban aplicar como mandamientos básicos como no robar, no matar, no mentir, por ejemplo, no jurar en vano, es decir, que tenían ciertas cosas que sí que ligaban con el catolicismo, de ahí que ha habido durante mucho tiempo grandes debates para ver si los cátaros se les podía considerar católicos, cristianos, dentro, fuera. Claro, en el momento que los consideran herejes, pues es muy posible que dentro del mismo concepto pues los hayas incluido en esta línea. Pero aún así, a día de hoy se le continúa llamando a ese momento histórico la gran herejía. Por tanto, imaginar a un grupo de personas trabajando a nivel interno, trabajando para alcanzar, vamos a decir, la iluminación, la sublimación del ser, con una mentalidad súper abierta para el momento. Tanto era así que evidentemente esta manera de funcionar en el cual estaba basada en el amor, porque seguían claramente los pasos de Jesús basados en el amor, se empieza a expandir, nobles empiezan a apoyar, empiezan incluso a hacerse de este movimiento, lo cual empieza a provocar un gran temor. Hasta ese momento incluso el rey de Francia no toma cartas en el asunto, pero ya llega un momento que la Iglesia, en concreto el Papa Inocencio III, decide que aquí hay que tomar acciones al respecto, y evidentemente lo que sí que tenía la Iglesia, porque habían intentado incluso desacreditar a los cátaros a través de debates públicos en los cuales los mejores representantes de la Iglesia, formados en teología, obispos de gran cultura, de gran rango, como que les retaban a nivel público a debatir conceptos en debates sobre la Biblia, sobre el Evangelio, sobre la religión. Claro, pensar que desde Roma, desde la Iglesia, veían a esta gente como labradores, incultos, ignorantes, y de incultos e ignorantes no tenían absolutamente nada, porque lo que tenían era una gran cultura interna, un gran trabajo interior, y esta gente, evidentemente, bajo el paradigma de que la iluminación, la sublimación se llega a través del conocimiento, la salvación llega a través del conocimiento, no de la fe. A partir de este axioma, pues imaginad el trabajo que hicieron. A partir de aquí tenemos todo un escenario tremendo en el cual se recogen ciertas maneras de funcionar, ciertos patrones, cómo vivían estos cátaros. Tenemos el movimiento cátaro, digamos, en el día a día, lo ordinario, es decir, familias que, pues como ahora, ¿no?, que cada uno profesa su religión, pero en ese caso, en el día a día, eran cátaros, con lo cual pues tenían su manera de funcionar, su ritualística, su manera de hacer, siempre siguiendo el buen hombre, la buena mujer. Y después estaban los que dejaban la vida ordinaria, ya se dedicaban a cultivarse en un grado superior. Ahí ya tenemos a los perfectos, que podían ser hombres y mujeres. Aquí no había distinción, hombres y mujeres. Por lo tanto, teníamos a la gente del día a día y teníamos después ya a los que decidían ese camino a un nivel mucho más alto. Cuando tú, por ejemplo, querías convertirte a la religión cátara, simplemente tenías que, aceptar las normas, el credo, por supuesto, y a partir de aquí se te transmitía el consolamentum. Este era un ritual, que podríamos decir, el cual era una imposición de manos en el que se te aplicaba una bendición y una bienvenida, y habitualmente tenía que hacerlo un perfecto. Con lo cual, a partir de recibir esa bienvenida, ese consolamentum, tú pasabas a formar parte de la comunidad cátara. Ya podías presentarte como cátaro, podías aplicar todo con las vestimentas, con los símbolos. Sabemos que a nivel del catarismo tenemos la cruz cátara,
que es la cruz de Occitania, esa cruz que tiene un fondo rojo y que es una cruz que cada rama acaba en 3 puntos. Entonces, si lo sumamos, son 12. Aquí veríamos o podríamos interpretar, ver el número iniciático 12, puesto que los cátaros eran grandes conocedores del cristianismo oculto, no del que ofrece la Iglesia, sino de otro tipo de cristianismo con enseñanzas ocultas y que se cree que también el catarismo tiene influencias de toda la zona de Grecia, de toda la zona del neoplatonismo, y todo esto evidentemente tiene influencias de Oriente, con lo cual los cátaros, por ejemplo, creían en la reencarnación. Entonces, imagina, pues si creen en la reencarnación, a la vez no solo del reino humano, sino del reino animal, con lo cual ellos no comían carne, estaban en la abstinencia de carne animal. Entonces tenían una manera de ver la vida y de vivirla realmente encaminada al espíritu. Bien, decir que todo este es el escenario, van cogiendo poder, esta gente hacen sus rituales, hacen sus marcajes vibratorios. Nosotros, cuando viajamos al país cátaro, y en este caso vamos a hacerlo del 1 al 5 de noviembre, dirás, vale, pero si resulta que esta gente apenas, utilizaban los lugares, pero no tenían nada suyo, ¿no? ¿Cómo queda el legado? ¿Cómo queda el legado de los cátaros? Y realmente es una pregunta que te haces cuando estás allí, porque hueles, respiras a catarismo. Curiosamente, cuando hay una profecía cátara que dice que cuando quemaron a uno de los últimos perfectos, aunque allí hay como varias teorías, varias posibles eventos, pero bueno, más allá de que fuera de una manera, fuera de otro, lo que se parece que es histórico es que en un momento hay un perfecto, el cual muere y lo asesina la Inquisición. Y en el momento de morir, él dice que pasados 700 años, el laurel enverdecerá, por decirlo de alguna manera, en occitano. Enverdecerá es como volverá a florecer, volverá a salir el verde, ¿no? Curiosamente, si miramos estas distintas líneas que dicen, bueno, pues esto pasó aquí, o esto pasó allá, o esto pasó allá, hay distintas versiones, pero una de ellas, o dos de ellas, mejor dicho, hablan de que si se calcula el evento cuando sucedió históricamente a 700 años, hablamos de que esto sucede en el 2021 o 2023, serían los 700 años justos de este evento según una de las propuestas. Con lo cual, cuando se dice que va a volver a florecer, en este caso enverdecer, esta palabra, el laurel, para los cátaros, el laurel es el símbolo del amor puro. Es el símbolo del amor puro. Entonces, dijeron que las enseñanzas cátaras volverían al cabo de 700 años. Y es curioso que miramos, ¿no? Y la sociedad está renaciendo a una igualdad entre hombres y mujeres. Mirar todo lo que acabamos de explicar de la eutanasia, el derecho a elegir la preconcepción, ¿no? Los métodos anticonceptivos, el poder abortar a voluntad y demás. Todos estos temas que están, a día de hoy, están candentes, están ahí. Curiosamente ellos lo tenían muy claro, lo que era sagrado, lo que se podía hacer, lo que no se podía hacer, y a día de hoy nosotros estaríamos en ese resurgir del laurel verde, por tanto, del amor puro. Nosotros ya hemos estado una vez, estuvimos el año pasado en el país de los cátaros y este año vamos a volver. Vamos a volver a caminar donde caminaron estos bons homes, bones dones, estos hombres que trabajaron la pureza, que trabajaron la sublimación,
que tenían clarísimo que la salvación llegaba por el conocimiento de uno mismo, de la divinidad, de comprender cómo funciona todo, la creación. Incluso hay estudios que hablan de que tenían conocimiento ocultista, esotérico, vinculado también al cielo, a las constelaciones. De hecho, el himno de los cátaros, el himno del boyero, tiene que ver, o vamos a ver durante el viaje también, que hay una constelación que se llama la constelación del boyero, que tiene una forma muy peculiar, y durante el viaje vamos a ver una construcción que fue cedida a los cátaros, que es emblema de los cátaros y que curiosamente tiene esa misma forma, tiene esa misma estructura. Y una de las estrellas de esa constelación se llama Arcturus, Arturo. Y de ahí hay todo un vínculo con el Santo Grial. Hay todo un vínculo, el cual vincula a los cátaros también como guardianes o conocedores del Santo Grial. De allí que también vayamos a Rennes-le-Château, es otro de los sitios en donde todo el tema del Santo Grial se mueve. Pero curiosamente vamos a ver todo un vínculo con la tradición artúrica, con el Santo Grial, y es espectacular cómo se entrelaza también con la historia de los templarios. También los templarios estaban en ese momento, en esa zona. Ellos tenían un gran respeto y tolerancia a las religiones, con lo cual ellos no participaron de la masacre de los cátaros. Ellos se mantuvieron al margen. Incluso se presupone y se especula en que los protegieron en algunos momentos, en algunas zonas, y les permitieron escapar cuando los estaban persiguiendo pues los ejércitos enviados por Roma, y que después también el rey de Francia participó básicamente por todo intereses políticos y económicos, como siempre. Bien, aquí espero que conozcáis ahora un poquito más sobre los cátaros, conozcáis un poquito más sobre su historia, porque esto es donde vamos a entrar en este viaje iniciático, y especialmente vamos a intentar captar, sentir y conectar con sus enseñanzas, con lo que representaba ese camino de ascesis, de austeridad, de benevolencia, de trabajar la bondad, de trabajar la purificación de aquello, de las bajas pasiones, para realmente, a través del conocimiento, de conocerte a ti y conocerte a la divinidad, poder elevarte a niveles muy elevados. Muchísimas gracias, y si os ha gustado este vídeo, darle al like, suscribiros al canal, y nos vemos en un próximo vídeo.